Bueno, Tigresa, primero muchas gracias por recibirnos aquí, bueno, en un ambiente que obviamente conoces como pocas y en una localidad también en la cual te tiene como referente. Muchas gracias primero. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Es un gusto realmente. Bueno, la verdad que gracias por venir también acá a Caseros. La verdad que, a ver, si bien yo nací en Formosa, pero siempre digo que he sido adoptada por 3 de febrero y la gente me acompañó no solo eligiéndome también como una representante, que si bien ya ha terminado mi mandato, pero bueno, de alguna u otra manera es como que seguimos representándolos ahora a través del deporte. Tal cual, decías, bueno, justamente que naciste en Formosa y era, bueno, el disparador para arrancar la charla. La gente obviamente te conoce hoy en día como una de las grandes deportistas de la historia argentina, pero bueno, todo tuvo un comienzo, todo tuvo una infancia y me gustaría empezar por allí, que quizás la gente tanto no lo sabe. ¿Cómo recordás esos primeros años en Formosa, tu familia, cómo se componía hoy a la distancia? Sí. ¿Cómo recordás esos años? La verdad que, bueno, a ver, yo desde muy chiquita empecé haciendo deporte de contacto. Empecé a los 7 años ya con... O sea, me gustaba mucho poder ver y practicar ese deporte. Era por ahí un poco llamativo porque mi personalidad es una persona muy tranquila, desde muy chica siempre fue así, pero era un poco llamativo, ¿no? que me gustara esa clase de deporte. Empecé haciendo full contact a los 7 años, ya a los 12 años ya fui cinturón negro, a los 14 años campeona sudamericana, y la verdad que bueno, en Formosa fui muy conocida, muy promocionada también, porque era una de las pocas deportistas en ese momento, ¿no? que realmente llegaba a un título sudamericano, ¿no? Bueno, recuerdo mi infancia que siempre fue, que mis padres siempre marcaron justamente esa diferencia, que si quieren practicar deporte, y te digo quieren porque también iba con mi hermano, los estudios están siempre primero. Y eso también ha sido una enseñanza para mí y obviamente que he utilizado también con mis hijos, ¿no? Claro. Pero realmente el colegio y los entrenamientos, en eso era lo que se dividía en mi día. Y era algo en el cual me tenía ocupada durante todo el día justamente, ¿no? Porque estábamos estudiando, íbamos a entrenar, volvíamos a estudiar y así sucesivamente como para poder cumplir con todo. Y la verdad que bueno, desde muy chica siempre tuve una conducta también, siempre me gustaron los entrenamientos y creo que por eso también llegué a ser lo que fui, ¿no? Claro, tal cual. Y digo, el rol de tus padres, al ver que obviamente practicabas un deporte quizás poco habitual para una mujer, ¿te apoyaron siempre? ¿Tuvieron algunas dudas? Siempre, no siempre. Eso es otra de las cosas también, que siempre me sentía acompañada. Ellos iban a verme a los entrenamientos, cada vez que competía, ellos estaban ahí, mis fans número 1. La verdad que no, para mí, yo creo que si ellos no me hubiesen acompañado, no hubiesen llegado tampoco, Claro. ¿no? Porque más aún siendo tan chiquita, en especial en ese deporte, ¿no? Sí. Después, bueno, uno ya va creciendo, va tomando sus propias decisiones, pero cuando es muy importante ese acompañamiento de la familia, en especial en edad temprana, cuando uno ingresa a un gimnasio en especial. ¿Cómo era la coyuntura de tu familia? ¿Clase humilde, trabajadora? ¿Tus Clase padres a qué se trabajadora, dedicaban? humilde, en el cual trabajaban los dos, Sí. gracias a Dios, y bueno, teníamos una vida no de lujos, pero gracias a Dios tampoco nunca nos faltó nada, a mi hermano y a mí, y la verdad que, como te digo, siempre soñando, ¿no? de que podíamos estar mejor a través del deporte y ser alguien también en la vida, ¿no? O sea, esas cosas también creo que cuando una persona ingresa en el deporte, más allá de lo que tenga que ver, que hoy en día se utiliza mucho con el tema de la contención social, Sí. de la integración también para muchos chicos que realmente a veces no saben qué hacer con su vida y a través del deporte como que han encontrado un camino. Aparte de todas esas cosas, yo creo que haber tenido también el acompañamiento de mis padres y el haber tomado esa decisión también fue muy bueno y lo he adoptado desde muy chiquita en todas las clases o en todas las áreas de mi vida en particular, ¿no? Claro, digo, esto que recién mencionabas, que bueno, el deporte por supuesto es una abertura a descubrir nuevos mundos, a sacar a los chicos de situaciones quizás complejas, más allá de querer practicar justamente deporte por eso, también por trascender. También desde chica tenías en la cabeza el hecho de poder ser deportista para tener un ingreso económico y poder ayudar a tu familia. ¿También lo pensabas o cuando eras chica tanto no se te pasaba por la cabeza? Sí, en realidad, a ver, no era tanto por el ingreso económico, pero sí por ese reconocimiento de la gente, de los vecinos, porque yo desde muy chiquita siempre vivía esa pasión y ese reconocimiento de mis propios familiares, de mis propios amigos,
de los amigos de mi familia, de mis propios vecinos también. Entonces era como que desde muy chiquita siempre estaba muy pendiente de eso, más que en lo económico, en el reconocimiento. Eso por un lado. Y en segundo lugar, por ejemplo, era un poco llamativo también que cuando nos reuníamos con amigas, o sea, cuando somos chiquitas las nenas decimos, bueno, vos qué vas a hacer cuando seas grande, y uno dice, bueno, yo voy a ser doctora, claro, maestra jardinera, así sucesivamente, y yo, cuando me tocaba a mí, yo decía, yo voy a ser campeona sudamericana de full contact. O sea, siempre estuvo en mi cabeza el de ser una deportista de élite. Claro. Y digo, ¿cómo fueron esos años? Quizás hoy, por supuesto, y ya lo va a tocar Martín, la coyuntura marca de que la mujer está teniendo un papel preponderante, pero digo, ¿cómo fue en esos primeros años donde vos decías esto, donde todavía no lo habías logrado? Porque obviamente, si bien una vez y hasta el día de hoy seguís luchando, digo, por esa igualdad, pero bueno, siendo campeona mundial, obviamente que el crédito es otro, pero digo, cuando decías yo voy a ser campeona sudamericana de boxeo, de full contact y demás, digo, ¿sentías esa mirada de reojo, de decir, esta chica está loca, o te sentías como diferente? Bueno, imagino en que realidad sí, cuando ¿no? hacía full contact, yo no sé por qué en el boxeo hubo tanta crítica y no lo tuve en el full contact, por ejemplo. En el full contact era como un arte marcial aceptado por la sociedad, sí, pero no en el boxeo. Y los dos son un deporte de contacto, claro, y los dos son, de extrema agresividad. Y la verdad que, es más, en el full contact utilizas las manos y claro, las piernas, claro, y van al knockout también. Entonces no sé por qué hubo siempre esa resistencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con el tema del boxeo. O sea, para mí era algo muy habitual, muy normal, muy tranquilo todo, hasta que me encontré con ese portón, con esa puerta en el cual, cuando quise atravesarlo, era como que te chocaste con una realidad totalmente diferente a la que estabas esperando. Al no tener una reglamentación de boxeo femenino, al que la sociedad te dijera, no, la mujer no puede boxear por esto, por un montón de situaciones que, gracias a Dios, después todo el mundo se dio cuenta que no tenía nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y eso me refiero con el tema del cuerpo femenino, de lo psicológico, de los traumas y así, un montón de cosas que la verdad que no tenían nada que ver. Que gracias a Dios, digo, después se pudo comprobar que no tenía nada que ver. Pero la verdad que nunca entendí por qué esa diferencia en las artes marciales era aceptado y el boxeo no. Pero sí, fue difícil golpear esas puertas, tratar de abrirlas, y es más, me cansé de golpear esas puertas y tuve que entrar y comerme varios cachetazos para poder lograr lo que hoy en día es el boxeo femenino, realmente. ¿Y eso a vos en parte te frenaba, te desmotivaba, te hacía dudar, o todo lo contrario? Todo lo te contrario. Potenciaba y decías, yo lo voy a lograr. Al máximo, sí, totalmente, todo lo contrario. Y es más, cuando me decían, no vas a poder, y cuando yo preguntaba por qué, me decían, por ser mujer, porque no está aceptado, por un montón de cosas, yo me reía y decía, no, vas a ver que yo voy a ir, y es más, fui contra viento y marea sola en ese momento. Sí. Si bien tenía el acompañamiento de mi marido, de mi familia, de mis amigos íntimos, ¿no? Pero era como ir en contra de todo, de una sociedad, del periodismo, de la dirigencia de la Federación Argentina de Box, de los promotores, de los mismos compañeros en un gimnasio. Era muy difícil, y yo fui contra todo eso, y hasta me gané el respeto de todos ellos, de todos, del periodismo, de mis compañeros del gimnasio, de la dirigencia de la FAB, bueno, de todo, pero me he tenido que ganar yo. A mí nadie me regaló nada. Claro, tal cual, y eso es lo que se destaca de vos, más allá del deporte en sí. Digo que a algunos le puede gustar, a otros no, pero cuando se habla de vos se destaca eso, ¿no? Cómo has podido trascender y levantar la bandera de una lucha, de una desigualdad, y hoy creo que sos una referente social, más allá de un deporte, porque quizás a muchas mujeres de repente no les llama la atención el boxeo, pero encuentran en vos la motivación para, en el plano que ellas quieran hacerlo, decir, yo tengo que imitar a la Tigresa Acuña, cada uno en lo suyo. Digo, vos sentís ese reconocimiento social de ser un ejemplo para las mujeres. Vos sabés que, a ver, cuando yo empecé a boxear, yo invitaba a todas las mujeres a participar de esta lucha de las mujeres, ¿no? Y a todas las hice partícipe de esa lucha, porque ahí yo no estaba luchando solamente por un deporte, sino que estaba luchando por un derecho de una mujer, ¿no? En igualdad, en condiciones con los hombres. Cuando empecé a que la gente se dé cuenta de eso, las mujeres en especial, las mujeres me empezaron a acompañar de alguna u otra manera. Estando sentada en un ringside,
mirándome desde la televisión o dándome un aliento cuando venía a entrenar, por ejemplo. Y desde alguna u otra mujer, desde algún u otro lugar, las mujeres fueron acompañándome e hicieron que justamente esa lucha no me sintiera yo sola y que también esa lucha mía se transformara en la lucha de todas nosotras, simplemente por el hecho de lograr esa igualdad que tanto estábamos buscando. Y vos fíjate que en esa época era muy resistido todas las áreas que tengan que ver con las mujeres, no solo el boxeo. Entonces era como que se identificaban en esa lucha y bueno, una acompañaba a una cosa, la otra acompañaba en otra y así sucesivamente fuimos logrando lo que hoy en día es, yo creo que la lucha de la mujer y ya no solo el boxeo femenino. Si bien hoy en día el boxeo femenino creo que está en su máximo esplendor, donde hay muchas campeonas, donde se logró un montón de derechos que teníamos perdido y que lo hemos igualado con los hombres, pero todavía falta, pero esas mismas cositas que hemos logrado en el boxeo también lo hemos logrado en la sociedad. Y yo creo que juntos empezamos esa lucha desde el deporte y obviamente con la sociedad. Claro, digo, más allá de todo lo que has logrado en el boxeo, siendo la más importante, por supuesto, de la historia y una de las grandes deportistas de Argentina, digo, el mayor legado crees vos o lo que te llena de orgullo y que crees que vas a dejar el día que ya no estés dentro de muchos años, es eso, el haber sido una pionera, una transgresora, el haber podido convertirte en un fenómeno social, digo, internamente para vos eso es lo que más te llena de orgullo, más allá de los títulos en sí del boxeo. Es lo que yo siempre aclaro cuando a mí me preguntan qué es lo que yo más valoro del deporte, por ejemplo. Y yo siempre les digo que el haber logrado justamente la reglamentación del boxeo femenino, pero también el reconocimiento de la gente, de la sociedad y de todo lo que tenga que ver con el área del deporte y la gente también, ¿no? Y siempre digo también que si tuviera que volver a hacerlo, lo haría una y mil veces, si es que hoy puedo estar disfrutando de todos estos logros, ¿no? Estas cosas que hemos logrado entre todas. Claro. Tal cual, digo, uno por supuesto cuando es muy exitoso en algo, cuando es talentoso y demás, uno inherentemente piensa de que eso por supuesto le va a dar réditos económicos. Y digo, una de esas luchas también que hay que equiparar e igualar y que siempre vos peleás es el tema también económico, ¿no? Porque uno quizás desde la ignorancia decir, y la Tigresa Acuña tan exitosa, tan campeona, debe haber hecho muchísimo dinero dentro del boxeo y vos siempre has aclarado de que no, que se hace muy difícil vivir del boxeo femenino. Del boxeo femenino se hace muy difícil poder vivir, si bien tengo que reconocer que hemos tenido etapas donde hemos tenido grandes sponsors que nos han acompañado en este deporte, pero nuestro deporte también es resistido hasta en eso, y ya no hablo del boxeo femenino, hablo del boxeo en general. No tenemos grandes empresas que nos acompañen a nosotros. A veces a mí me preguntan por qué consideramos que los boxeadores, también hombres acá en la Argentina, y las mujeres ganamos tan poco en este deporte. Y es justamente por eso, porque tenemos una sola transmisión, un solo canal que transmite boxeo ininterrumpidamente hace 20 años. Fíjate, tenemos uno solo. Sí. Y no tenemos esas empresas grandísimas que acompañan a otros deportes y que son obviamente muy bien rentados, ¿no? Yo creo que también la falta de eso es lo que hace que el boxeo femenino primero no pueda cobrar las bolsas que cobran los hombres a nivel internacional, porque acá también está bastante renegado, los boxeadores hombres también cobran bastante poco en comparación a otros extranjeros. Entonces esas son las cosas que a veces también no nos dejan crecer, no nos dejan seguir creciendo en lo que estamos haciendo. Y se hace muy difícil que una campeona mundial solo pueda vivir de los títulos mundiales, y de eso puedo dar fe. Uno tiene que seguir trabajando y tiene que seguir buscando otras cosas como para poder solventarse en realidad de esta carrera, ¿no? Que de último uno termina haciéndolo ya por esta gran pasión que tenemos y ya queda de lado un poco el tema económico. Claro. Y aparte, paradójicamente, todo esto que decís vos, que los sponsors a veces no acompañan, que los canales tampoco de repente les interesa o no les es redituable, cuando Argentina es uno, vos me lo vas a decir, a nivel mundial, de los países que más boxeadores ha sacado, bueno, mujeres a partir de vos y hombres ni hablar, las grandes leyendas, siempre, y acá, bueno, lo estamos viendo, hay argentinos, digo, esa paradoja de que Argentina es de los mejores países en cuanto a boxeo y que no se le da ese acompañamiento. ¿Por qué crees que pasa? No se le da, no entiendo. No entiendo simplemente porque considero que hubieron malas propagandas, ¿no? o malos entendidos en algún momento en el cual los medios tampoco ayudaron a decir que justamente este deporte
es muy agresivo, ¿no? O sea, ellos dicen que, hay periodistas que dicen que el boxeo es agresivo, y yo creo que es uno de los deportes que más pasión despierta, porque es lo que menos ganás, pero más gente hay. Llenamos los estadios siempre y cobramos muy poco cada vez que competimos, ¿no? La verdad que esas cosas a veces dan que pensar. Y yo creo que también fue muy resistido en el tema de que generalmente los boxeadores son gente de situaciones económicas muy adversas, muy bajas, y que justamente encuentran ese camino, esa luz en este deporte. Pero justamente yo diría, ¿no? Si es ese camino, ¿por qué no estos grandes sponsors fomentar que cada vez haya más boxeadores y que cada vez tengan una mejor calidad de vida? Pero lamentablemente eso en nuestro país no ocurre. En otros países vos vas y ves que el boxeo tiene grandes empresas, cadenas y cadenas de canales, de hoteles, de todo, y lamentablemente en nuestro país todavía seguimos esperando. Tal cual. Ahora Martín se va a meter un poco en el plano más de la coyuntura del país y bueno, hablar un poco con la política, la Teresa Acuña, pero digo, me gustaría preguntarte por tu provincia, por Formosa, que obviamente quizás uno cuando analiza y se pone a ver las situaciones de todas las provincias, quizás pone a Formosa dentro de las más complejas, ¿no? En cuanto a la situación socioeconómica y demás. Digo, ¿cómo lo ves vos? ¿Te duele ver quizás a Formosa en algunas cuestiones con poco desarrollo? ¿Cómo sentís a tu provincia y que se diga justamente cuando se hable de las provincias con mayores déficit, que se la ponga quizás entre las primeras? ¿Te duele eso? Sí, obviamente que eso duele, y realmente uno trata en lo posible de poder estar y poder colaborar de alguna u otra manera para que eso se revierta, ¿no? Pero lamentablemente tampoco está ni en la sociedad formoseña ni en nosotros, que bueno, que yo tampoco ya no vivo más ahí, tengo la familia y que a veces vamos y los visitamos, pero a veces se torna un poco complejo poder opinar mucho del tema, ¿no? O sea, obviamente que a Formosa todavía le falta mucho, se han hecho muchas cosas también, ojo que tampoco yo cada vez que lo visito no es algo que se ha quedado en el tiempo, se ha hecho cosas, pero obviamente que falta mucho por hacer. Y considero que eso es lo más importante, que se están haciendo, más allá de que obviamente tengamos que seguir trabajando para eso, ¿no? Dijiste una frase que te pinta, ¿no? de cuerpo entero, y que también es muy aleccionadora. Vos dijiste que te considerás imbatible, no porque nadie te pueda ganar, sino porque vos nunca perdés, porque vos ganás o aprendés. Siempre toda derrota para vos trae alguna lección, y me parece que es un mensaje tan importante, ¿no? El hecho de que la derrota es necesaria, porque el que gana siempre por lo generalmente no aprende demasiado, porque claro. Yo considero que cuando alguien no pierde nunca no puede mejorar, porque se mantiene en un nivel que siempre va a ser lo mismo, porque siempre le viene bien, ¿no? O sea, o le sale bien siempre las cosas. Claro, digo, qué importante esa frase también como mensaje, ¿no? De que se puede perder, de que hay que tomarlo como algo bueno, porque de ahí se pueden sacar conclusiones, pero digo, eso de que vos internamente te sentís imbatible porque para vos nunca perdés, ¿no? Totalmente, sí. La verdad que por ahí a veces puede sonar un poco fuerte, ¿no? O de agrandada, de egoísta, pero la verdad que lo digo desde una humildad neta, porque realmente uno a veces cree que cuando pierde se le termina el mundo, la carrera, todo. La verdad que no, y a mí me pasó hace muy poco, y si bien estoy en total desacuerdo con un montón de cosas e injusticias que considero que son ciertas, no por eso voy a dejar de entrenar, por ejemplo. Muchos por ahí consideraban que esta última, y hablamos para que la gente por ahí se acuerde mejor, que creen que porque pierdo en una pelea, yo ya no voy a entrenar, yo ya me voy a dejar estar o me voy a dedicar a otra cosa. Y la verdad que yo les digo que no. A ver, he aprendido que no siempre debemos confiar en el jurado. A ver, sigo aprendiendo, yo sigo aprendiendo. A pesar de 20 años en el boxeo, sigo aprendiendo que hay gente que no ve las mismas cosas que uno ve arriba de un ring, que hay gente que tiene diferentes motivos por el cual utiliza ese poder que tiene también, y que cada uno sabrá en su conciencia darle una respuesta, ¿no? Yo en particular considero que las cosas lo hice muy bien, y que si bien ahora voy a seguir entrenando el doble todavía, justamente el doble de motivación voy a tener para poder recuperar lo que es mío, lo que en realidad nunca se tenía que haber ido. Pero bueno, sucedieron las cosas, y es así donde uno tiene que tratar en lo posible de tomarlo. Y trato de que todas estas cosas también sucedan en mi vida, no solo en el deporte. He vivido situaciones bastante adversas, complicadas en mi vida, que si bien a veces
yo no lo doy a conocer. A veces he vivido peleas, por ejemplo, que no he estado anímicamente ni emocionalmente en condiciones de haber estado en esa pelea, pero realmente nunca di nunca dije que por esto perdí o por esto gané, ¿no? Sino que en realidad trato en lo posible de poder mantener la privacidad también en ese sentido y tratar de dar lo mejor, porque a veces yo siempre digo, la gente es tan llena de problemas, que dar a conocer mis propios problemas también la verdad que no da. Por el contrario, yo trato en lo posible de poder ser una persona que les da alegría, que trata de dar lo mejor de sí, que soy una guerrera nata, que va al frente, que trata en lo posible de poder enfrentar todas las situaciones adversas que se te presentan en la vida. La última de esta primera etapa, digo, dentro de esa humildad y de ese ejemplo que vos representás en muchos aspectos, esto, ¿no? De que a los 41 años te des la licencia de perder una pelea, ¿no? Cuando vos lo lograste todo, cuando podrías haber dejado el boxeo después de alguna pelea buena tuya y decir, me voy siendo la mejor de la historia, sin embargo, te das la licencia de subir al ring con una chica mucho más joven que vos y perder y seguir entrenando y seguir teniendo ese fuego sagrado. Creo que eso marca un poco lo que sos vos, ¿no? Totalmente, una guerrera nata y es más, sigo manteniendo ese sueño de retirarme como campeona mundial. Por eso ninguna pelea perdida me va a hacer que yo decaiga, todo lo contrario. Y es más, yo pienso que me voy a ir cuando yo considere necesario y no cuando alguien me quiera jubilar. Siempre digo lo mismo, a ver, en este sentido es totalmente diferente. Generalmente hay mucha gente que se retira por tener un traspié arriba de un ring o porque ve que en un ring ya no puede dar más. Yo no quiero llegar a esa situación de en un ring verme que no doy más. Yo necesito verme en un entrenamiento, por ejemplo, o en mi vida privada o no querer levantarme temprano para ir a entrenar. Claro. Ese va a ser el momento que yo diga, bueno, hasta acá llegamos, es momento de decir adiós a toda esta hermosa vida deportiva que he tenido, ¿no? Claro, sos una persona muy interesante, con muchos temas que se puede hablar con vos, que consideramos que la sociedad debe escucharte, por eso ahora Martín también tiene otros tópicos para hablar con vos, ¿te parece? Sí, por supuesto. Bueno, Tigresa, como te dijo Damián, vamos a abordar algunos temas por fuera del deporte, pero obviamente no nos vamos a salir del todo. De chiquita, tu mamá quería que vos fueras bailarina. Sí, es así. Mi mamá quería que haga danzas españolas y la verdad que sí, traté lo posible de darle el gusto a mi madre, pero no he podido. El deporte competitivo y de contacto ha sido más fuerte que yo. Y la verdad que al principio es como que me gustaba el tema del maquillaje, los peinados, los vestidos, los zapatos, ¿no? Pero de danzas españolas, pero hasta ahí nomás y después más nada. Así que la verdad que no le he podido dar el gusto a mi mamá de poder llegar a bailar siquiera, pero me puse a bailar arriba de un ring. Así que la verdad que bueno, de alguna u otra manera creo que he bailado para ella. ¿Y cuando estuviste en Bailando por un Sueño, por ejemplo, también fue como para cumplirle el sueño a ella? He estado bailando por un sueño también, así que también, sí, ahora que recuerdo, sí. ¿Qué pasó? ¿Por qué incursionaste en ese rubro de la televisión? La verdad que en ese momento, cuando me llamaron, siempre esa voluntad de querer ayudar a alguien o de querer cumplir un sueño a alguien, la verdad que fue lo que más me motivó. Al principio, tengo que decir que me dio mucho miedo pasar y hacer el ridículo, pero después me relajé cuando empecé a estar en el ambiente. Yo lo que tenía miedo es el de ser criticada más que nada, ¿no? Pero después me relajé y me di cuenta que esto era un juego y como todo teníamos que aprender a jugar y tenías que obviamente aprender también a tratar de hacer oídos sordos a ciertas críticas y las destructivas. Y las constructivas tratar de utilizarlas como también lo hacemos en el boxeo, ¿no? Yo siempre trato en lo posible que todo lo que me ocurra en mi vida tratar de hacer lo que hago siempre con el boxeo. Con el boxeo trato de mejorar, trato de hacer cintura y seguir para adelante. Bueno, en mi vida también. Y en este momento, en ese momento también, cuando estuve en el Bailando, que tenía mucho miedo también de ser criticada, hice cintura, me relajé y seguí para adelante, ¿viste? Como todos, ¿no? Vos solés decir que las cuestiones sociales te atraen, ¿no? Sí. Que te gusta ayudar. Además de eso, el hecho de que tu abuelo haya sido presidente del PJ en Formosa, sí. ¿te llevaron a la política o qué más hubo? ¿O por qué caíste en la política? A ver, yo empecé en la política mucho antes de ocupar un cargo, porque empecé a trabajar socialmente con
sociedades de fomento, con clubes de barrio, con escuelas. Empecé a trabajar con ellos, o sea, tratando de ayudarles en lo que yo podía, ¿no? O sea, tratar de gestionarle algo, tratar en lo posible de poder conseguir fondos para poder arreglar algo, para poder comprar algo. Bueno, así sucesivamente empecé. Esos fueron mis primeros pasos. Después, automáticamente, creo que el oído, ¿no?, de mucha gente que ha estado sabiendo de todas esas cosas que yo hacía, me fue llevando y me llamaron para poder ocupar un cargo. La verdad que no dije que no, porque sabía que desde ese lugar iba a poder ayudar mucho más todavía, ¿no? Y la verdad que al principio fue difícil, porque uno piensa desde afuera que cuando está adentro va a poder lograr todo lo que no pudo hacer antes, y la verdad que es mucho más difícil todavía, porque ahí hay que realmente hablar y convencer a otros compañeros, de tu propia banca, de otras, y a veces mucha gente tal vez no solo está en el de ayudar, sino que si le viene bien o es correctamente político, ¿no? O sea, correctamente político está bien. Y eso también he tenido que aprender en esa nueva faceta, en ese nuevo ámbito de mi vida, que a mí más que nada me llenó como persona. Haber ingresado en la política, al principio todo el mundo me decía, ¿por qué la política que es tan mala, que es tan corrupta? Bueno, yo siempre digo, pues, justamente, hagamos algo desde adentro para demostrar que no todo el mundo es corrupto, que no todo el mundo hace las cosas mal, sino que hay mucha gente que por ahí pasa desapercibido, porque lamentablemente siempre se nota lo más feo o lo malo, ¿no? Entonces, ¿por qué no mostrar ese otro lado, el de decir, podemos trabajar en conjunto, podemos hablar, podemos acercarnos a la gente y podemos hacer cosas sin prometer? Que eso creo que fue algo de las cosas que más me ayudó a mí. Nunca le prometí nada a nadie y siempre dije, voy a tratar de gestionar o de hacer algo y después vemos si te prometo o no. Pero la verdad que esas cosas también creo que me ayudaron muchísimo y me ayudaron, como digo, a crecer a mí como persona, porque el estar todos los días con mi vecino son los que realmente te van marcando las pautas a seguir. Mis vecinos, mis amigos, obviamente la gente que te ha dado la responsabilidad de poder representarnos. Recién describías cómo ve la gente a los políticos. ¿Cómo haces para no contaminarte y no caer en esa descripción vos también? Bueno, es muy difícil porque a veces uno tiene que estar en ese círculo vicioso, ¿no? Porque todo es un círculo, y ¿sabes cómo no te contaminas? Siendo uno mismo. Yo creo que más allá de tener que estar y no salir de ese círculo vicioso, uno tiene que seguir siendo uno mismo y no dejarse llevar, porque a veces, y es verdad esto, te va llevando una cosa, te va llevando a la otra y lamentablemente tenés que caer en ese círculo. Pero si vos sabés que lo haces por un bien, bueno, después tratás de revertir esa situación, pero siempre tu centro, siempre vos como persona más que nada, y sabiendo que lo que estás haciendo es por el bien de los demás. O a veces uno tiene que optar por hacer el bien a la mayor cantidad y el mal a un grupo pequeño. O sea, es difícil porque siempre terminás perjudicando a alguien, pero siempre está por hacer el bien a la mayor cantidad de gente. ¿Quién era Néstor Kirchner? Bueno, aún para mí fue un gran presidente, por más que mucha gente lo critique, yo siempre considero de que ha sido un gran presidente que ha cambiado la Argentina después de una gran crisis que veníamos del año 2001. A partir del año 2003 realmente el país cambió y después, bueno, la generación con Cristina también, ¿no? Por más que después, bueno, su primer mandato fue extraordinario y después se ha tenido que mezclar con otras cosas que lamentablemente no fueron muy buenas, pero bueno, ya cada uno ya tiene su opinión. ¿Cómo cuáles? Bueno, justamente yo creo que en la economía por ahí empezaron a fallar un poquito y la gente eso fue lo que no le empezó a gustar, ¿no? ¿Crees que Cristina fue quien más hizo por los derechos humanos y por los derechos también de la mujer, que acá tal vez, como decían antes, no estaba tan instalado y la gente no lo aceptaba tanto? A ver, yo creo que Cristina fue una de las precursoras nata de decir la mujer necesita estar en todas esas facetas y ámbitos de la vida que la mujer no está, y le dio la oportunidad. Y es así que hemos tenido ministras también de lugares muy estratégicos, por ejemplo de defensa, que algunos estarán de acuerdo, otros no, que ha hecho una buena o mala gestión, pero creo que nadie puede decir que Cristina no ha hecho cosas por las mujeres, realmente. Y no solo eso, sino que también se pudo aprobar una ley del femicidio, que tampoco en ese momento
a ver, nadie sabía qué iban a hacer con los maridos que mataban a sus mujeres y a sus novias, a ese vacío legal que estaba en las leyes, se encontró la vuelta y si bien, está bien, no solucionó el tema, porque no se solucionó el tema por completo. Tampoco es de un día para pero otro. al menos se hace justicia, ¿no? Por esa gente que hoy en día cuántos hijos hay sin padres, y sin padres en realidad, sin ambos padres, porque han matado a su mamá y sus padres están presos, entonces como que se quedan huérfanos, lamentablemente. Pero bueno, de alguna u otra manera se está haciendo justicia, ¿no? ¿Qué opinás sobre la gestión de Mauricio Macri? Bueno, a ver, lamentablemente lo de Mauricio Macri también tiene que ver mucho con lo económico. No le ha encontrado la vuelta. Se prometió muchas cosas, yo no sé si porque pensaban que iban a poder cambiar de un día para otro todo, pero lamentablemente no se ha cumplido nada de lo que se prometió en su campaña como presidente. Dijeron que iban a bajar la inflación cada vez. Ellos son los mismos generadores de inflación, porque eso no nos pueden mentir a nadie, que traten de bajar los sueldos, pero ellos aumentan las tarifas de una manera inescrupulosa y no se entiende cómo tratan en lo posible de poder bajar la inflación, ¿no? Eso y un montón de cosas más, ¿no? O sea, han sacado los subsidios a las exportaciones, que era lo que fomentaba justamente los subsidios a la gente que más necesitan, o sea, a la asignación universal, bueno, los aumentos, un montón de cosas. Pero la verdad que, a ver, se ha tratado de, creo que fue peor el remedio que la enfermedad. Y eso es un mal diagnóstico de la economía argentina. Vos fuiste madre muy joven, quedaste embarazada muy joven. ¿Qué opinás sobre todo este revuelo que se arma en torno al aborto? Digo, independientemente de si en algún momento pensaste o no en abortar siendo tan joven, ¿qué opinás en general de este tema? Bueno, a ver, yo siempre digo que al principio, cuando toman el tema del aborto por un derecho de la mujer, la verdad que yo siempre digo, sí, tenemos derecho a opinar y saber qué es lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo. Pero cuando decimos que tenemos derecho, también tenemos obligaciones. Y ahí va donde voy en contra del aborto justamente. Yo estoy totalmente en contra del aborto porque si tenemos derecho a hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, también tenemos derecho a cuidarnos y a no matar a nadie que está dentro de nuestro cuerpo. Tenemos la obligación de no llegar a que se haga ese bebé, ¿no? Habiendo de tantas maneras, de tantas formas que hoy en día, formas de preservar justamente no llegar a un embarazo, entonces esa es la obligación que tenemos. Si tenemos derecho a hacer lo que queremos con el cuerpo, también tenemos la obligación de no llegar a que se produzca ese embarazo. Así que la verdad que estoy totalmente en contra y no entiendo por qué hay tanto revuelo también con el tema si bien necesitamos este debate, porque siempre fue como un tema tabú en la Argentina, en el cual nadie hablaba del aborto porque decían que era malo, pero a ver, está bueno que se hable, que cada uno opine lo que crea necesario, pero tampoco darle tanta importancia a algo que hoy en día, si bien es parte de la sociedad, creo que tampoco tiene que ser solamente el eje central de la conversación de hoy en día. Otra de las cosas que no entiendo es como, a ver, se dice que hay 300 abortos ilegales por día en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires. Bien, hoy en día no recuerdo, pero vi esta estadística. Ahora yo pregunto, ¿no? Si esto se legaliza, ¿los hospitales públicos están montados para poder soportar 300 abortos legales, en este caso, por día? La verdad que yo creo que como está la salud pública hoy en día, creo que tampoco van a dar abasto por más que esto se legalice. Si bien es un debate muy interesante el que planteas, ¿no crees que el hecho de que los hospitales no estén en condiciones de tolerar este tipo de cosas es un problema de varios gobiernos, de una sucesión de gobiernos? Sí, esto es la sucesión de varios gobiernos, no es algo que ¿Pero por qué crees que pasó eso? ¿Por qué crees que no hubo gobiernos que dijeran vamos a poner en condiciones a los hospitales? A ver, hay que estar en el lugar también, ¿no? Pero yo considero que no se le dio justamente esa importancia necesaria a los hospitales públicos y que se ha dejado estar y cada vez se fue agravando con pequeñas situaciones que tal vez tratan de apagar un incendio de este lado y se incendia por otro lado y así sucesivamente, en vez de tratar de buscar una política social y de salud de prevención.
A ver, yo siempre digo que la prevención es mejor que curar, ¿no? Entonces, yo creo que si se invierte más en la prevención, tendríamos menos enfermos en nuestra sociedad. Háblame de y diferenciame feminismo de igualdad. Es bastante difícil el tema del feminismo. A ver, hace muy poquito, bueno, también está muy en mucho debate el tema del feminismo, de que sos o no sos feminista. Y yo también siempre me declaro en un lugar neutral. A ver, digo, soy feminista si tengo que luchar por los derechos de igualdad de las mujeres, si tengo que, acompañar justamente con el tema de los femicidios, que también, y de los abusos, porque no solo es femicidio, sino que también todo empieza a través de un abuso. Soy feminista si tengo que ir a golpear puertas para que justamente las mujeres tengan una igual remuneración que los hombres. Si es por eso, sí soy feminista. Ahora bien, no soy feminista si me creo mejor que los hombres, no soy feminista si creo que todos los hombres son malos, no soy feminista si considero que a los hombres tenemos que dejarlos en un lugar o en un escalón abajo. Entonces, no soy feminista. ¿Por qué? Porque vivo en un mundo de hombre, trabajo en un mundo de hombre y en mi casa son todos hombres. A ver, convengamos que de por sí, si hablamos de sociedad, tenemos que convivir entre todos. Entonces, no soy feminista si me creo mejor que los hombres. Además, si te crees mejor, ya no sería igualdad. Ya no sería igualdad. Y estaríamos cayendo en lo mismo que está ocurriendo con el machismo, o que ocurrió durante toda la vida, y al final terminas contaminada por terminas siendo una feminista machista. Entonces, la verdad que es bastante complicado todas esas cosas. Pero yo siempre digo que si el feminismo es algo neutral y paulativo, abarcativo también, porque hay que escuchar de todos, sí soy feminista. Ahí sí me considero una feminista. ¿Crees que se avanzó muchísimo con se avanzó con muchísimo la igualdad? Con el tema de las mujeres, hasta en lugares insospechados y ni siquiera soñado. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Hoy en día el boxeo femenino es el ícono a nivel internacional. Somos actualmente 9 campeonas mundiales, que no existe en otro país. Y solamente 2 campeones mundiales hombres. Entonces, te digo, hace 17 años atrás, cuando decíamos las mujeres podemos superar a los hombres, en cantidad de campeones hablo, todo el mundo te decía, no, estás loca, eso no va a ocurrir nunca, porque los hombres son más, porque los hombres son mejores en este deporte. Y hoy en día estamos viviendo eso. Entonces, yo considero que también, pero eso no se ha logrado solo, se ha logrado a través de un trabajo, de un esfuerzo, y tampoco cada una, ¿no? Sino que ha sido el conjunto, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto, que ha hecho que logremos que hoy en día estemos disfrutando de esa, no sé, supremacía, soberanía, lo que quieras llamarlo, pero tenemos que disfrutar de estos logros que antes eran impensados. Cuando vos empezaste con esta revolución del boxeo femenino, hubo un protagonista, un campeón mundial como Locomotora Castro, que, medio que dejó de lado toda esta situación y dijo, lo que ya sabemos sobre las mujeres y el boxeo, sí, que era un deporte de hombres, ¿no? Tiempo después, cuando mostraste todo lo que tenías para dar, sí, dijo, sí, la tigresa me cerró la boca, pero el boxeo sigue siendo un deporte de hombres. Sí. ¿Seguís sintiendo esa discriminación? En menor dimensión, tal vez. Siempre va a haber un poquito, siempre va a haber. Pero yo creo que ya hemos superado ampliamente en porcentaje ese machismo que había en el boxeo. Porque hoy en día ya no pueden decir que los hombres son mejor que las mujeres, porque somos 9 campeones mundiales, te lo acabo de decir, 9 campeones y apenas 2 hombres campeones mundiales. Así que esas cositas por ahí quedan de lado, pero siempre va a haber. ¿Por qué? Porque tenemos una dirigencia comandada por hombres, tenemos, promotores todos hombres, hay 1 o 2 mujeres nada más, así que tenemos periodistas que también siguen siendo machistas, que a la hora de opinar de una mujer hacen oídos sordos o se hacen los tontos, y a la hora de opinar de un hombre están ahí presentes. Pero bueno, de igual manera ya es el menor porcentaje y eso es lo que hay que disfrutar hoy en día. Háblame de tu creencia en Dios, de tu catolicismo, de tu cábala, que decís en el camerín tenés a todos tus santos. Sí. Háblame un poquito de eso. Bueno, soy católica, nada más que a veces generalmente los católicos por ahí como que no lo dan mucho a conocer, ¿no?
pero la verdad que mi cábala es tener en mi camarín a mis santitos, que es el Divino Niño Jesús, la Virgencita María, y de a poquito ese santuario fue creciendo, porque hubo mucha gente que cuando empezaron a mostrar mi camarín y vieron esos santitos, me fueron regalando otros santitos, y la verdad que, a ver, tengo ya el camarín repleto casi de santos, pero los que más adoro y les prometo cosas justamente es al Divino Niño Jesús y a la Virgen de Luján. Justamente a la Virgen de Luján, antes tengo ese ritual de antes de hacer una defensa de un título mundial, voy a la basílica, le presento el cinturón y le pido obviamente poder ganar, y si es la voluntad de ella. Y bueno, hay veces que me ha cumplido y hay veces que no, porque no fue la voluntad y porque así Dios lo dispuso o la sociedad, no lo sé. Pero la verdad que no reniego de las cosas que van ocurriendo, trato en lo posible de poder entender. ¿Cuánto influyó, bueno, Dios y todos tus santos en el accidente que tuvo tu hijo? Desde muy chiquito mi hijo en realidad tenía una enfermedad que nadie sabía qué era lo que tenía, y fui a un oratorio del Divino Niño Jesús, y a partir de eso, o sea, ha tenido 3 rezos y ya mi hijo empezó a mejorar, o sea, los médicos no sabían qué tenía, y a partir de esas 3 oraciones que tuvo en un oratorio, mi hijo empezó a recuperarse, y la verdad que después era como que nunca había estado enfermo, y a partir de esos momentos empezamos justamente a rezarle y a tener muchísima fe en el Divino Niño Jesús. A partir de eso, es como que ahí lo encontré y desde ahí no lo dejamos más. Es más, todos los meses hacemos novenas desde el 17 hasta el 25 de cada mes, justamente agradeciendo todas las cosas que nos da. Primero, obviamente, la salud de tener a mi hijo vivo todavía, y obviamente todas las cosas que nos da todos los días, ¿no? En algún momento dijiste que desde chica no eras una chica normal. Sí, lo sigo considerando. Ahora soy una adulta normal. Eso te iba a preguntar, ¿lo seguís pensando? Porque antes era porque por ahí preferías los deportes de contacto en vez de salir a bailar. Por ejemplo. ¿Por qué lo seguís pensando? Porque, a ver, lo sigo pensando porque sigo haciendo cosas anormales en realidad. A ver, yo me considero una loca de la guerra, una loca de la vida, y que cuando creo que, o cuando hay una adversidad y que me dice alguien, no lo vas a lograr porque sos esto o porque no podés, pues es ahí donde yo voy. A ver, vos fíjate que siempre fueron cosas muy locas, el deporte de contacto, la política. Desafié a una sociedad cuando dije que me iba a casar con un hombre 22 años mayor que yo, desafié a la sociedad cuando iba a tener un hijo a los 16 años, y lo sigo desafiando porque hace 25 años que estoy con el mismo marido, cuando todo el mundo nos daba 2 pesos por esa relación, y sigo diciendo que sigo haciendo cosas locas, y lo voy a seguir haciendo. Después empecé a estudiar abogacía, empecé a estudiar periodismo, empiezo a hacer muchas cosas a la vez. Por eso creo yo que me considero todavía anormal, una chica loca, en este caso ya una adulta loca, que sigue haciendo cosas que en realidad otros no lo harían, o que lo pensarían 2 veces para hacerlo. ¿Crees que el nivel cultural de la sociedad ya llegó al punto en el que acepta este tipo de cosas y por ahí no sos tan anormal? Sí, no, yo creo que sí, ya acepta la gente hoy en día con todo lo que ocurre todos los días en nuestra sociedad. Yo creo que la gente ya está un poquito más acostumbrada, pero no por eso deja de criticar. O sea, eso es otra cosa, ¿no? Por ahí es como que dice, está bien, yo no lo haría, y que cada uno haga lo que pueda. Y después se ponen a criticarte. Algunas críticas constructivas y otras destructivas, como lo llamo yo, pero críticas igual. Y de todos hay que tomar algo bueno. Siempre hay algo bueno para opinar. ¿Quién es la Tigresa Acuña? Ya lo dije, creo que ya lo definí. Una loca de la vida, una guerrera indomable. Eso, una tigresa indomable. Que, a ver, siempre que le dicen que no va a poder hacer, ahí voy yo caprichosa y digo, sí, lo voy a hacer, y esto es lo que soy y lo que hago. Lamentablemente es lo que hay. Gracias por recibirnos. Hasta luego, chao.